La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Más de 10 días llevan varados cientos de migrantes en el límite norte de Chile, entre haitianos, venezolanos y colombianos que intentan cruzar a Perú por la frontera de Tacna y Arica. Muchos de ellos no cuentan con los documentos requeridos por las autoridades peruanas y han protagonizado protestas y enfrentamientos con la policía del país vecino que les impide el paso. La situación se ha agravado por la polémica generada por un reportaje de la televisión peruana de América TV, del programa Cuarto Poder, que acusa a militares chilenos de facilitar el ingreso irregular de migrantes a Perú, lo que ha provocado la molestia y el reclamo de la Cancillería peruana. Para comentar esta situación, entender y analizar un poco qué está pasando en la frontera Chile-Perú y qué está pasando también con la situación de los migrantes, está con nosotros Valesca Ureta, presidente de la Fundación del Servicio Jesuita a Migrantes. Valesca, ¿cómo estás? Hola, Valesca. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Estamos todos con todo este asunto en alerta. Es un tema nacional que ha ido desarrollando tensiones, por supuesto, entre las dos comunidades, y es relevante poner en contexto qué está pasando. Queremos escucharte. Bueno, de lo que nosotros creemos, esto no es solamente... Bueno, lo que está pasando hoy en la frontera es sintomático de una política que a nuestro parecer ha sido muy poco idónea, ¿no? El contexto general es muy, muy complejo y Chile ha resuelto solamente desde el punto de vista del control de frontera y seguridad del Estado, cuando es un tema humano y que por lo tanto tiene muchas aristas y muchas variables que es importante considerar. Entonces, de ahí para nosotros el tomar ciertas medidas con rapidez, para nosotros sin mucha mirada más allá de la seguridad del Estado, como les mencionaba, trae estas consecuencias. O sea, pasó lo mismo cuando en la administración anterior se trató de impulsar el tema de la devolución inmediata, devolución en caliente, que le llaman los abogados. Pasó lo mismo, ¿no? Que en el fondo no había conversación con Bolivia en ese minuto y por lo tanto rebotaban las personas y quedaban en el limbo como está ocurriendo hoy. Cuando tú pones una medida tienes que resguardar todas las aristas que tienen eso y todas las coordinaciones y gestiones que se deben hacer. Entonces, cuando nosotros decidimos como país militarizar la frontera, eso tiene implicancias. Entre ellas que en este momento hay gente atrapada entre fronteras. Está atrapada, o sea, imagínense, hay familias, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores en el limbo. O sea, en el limbo, o sea, no pueden entrar a Perú, no pueden estar salieron ya de Chile, ningún país los recibe, no pueden llegar a su país de origen o al destino que quieran llegar. Entonces es un drama humano. O sea, ¿qué pasa con esas personas que están ahí? Ok, pero dentro de todo, ahí hay adultos que tienen que hacerse responsables por las decisiones que toman. Desde ese punto de vista, ¿hay la posibilidad de generar un corredor humanitario para que vuelvan? ¿Es lo que se debería hacer? A ver, una de las alternativas que también se planteaban y que se aludía a OIM, que era la organización que estaba proponiendo esto, bueno, que las organizaciones que se dedican a estos temas tienen varias propuestas muy buenas con respecto a cómo abordar los flujos migratorios altos producto de crisis humanitaria. El corredor humanitario también requiere mucha organización, mucha gestión internacional, mucha relación exterior, porque claro, esto no es llegar y decir, bueno, vamos a decirle a las personas que caminen por aquí. No, esto son relaciones internacionales, relaciones exteriores, que es importante que los países tengan teléfono entre ellos. Se coordinen, y eso es uno de los temas que también se ha dicho incansablemente. Cuando comenzaron los flujos migratorios altos, dada una de las crisis humanitarias, políticas, sociales más grandes del mundo que tenemos en el continente, que es la venezolana, y bueno, Haití con su permanente también crisis política y social. Entonces, cuando tú tienes eso enfrente, sabes que tienes que hacer relación internacional, porque como país solo no lo vas a resolver. Quiero ir a dos puntos. Imaginemos que el corredor humanitario se implementa mañana y eso va a resolver todo el tema. Entiendo. Entonces, al haber incomunicación entre las naciones de América Latina, no hay teléfono en este momento, o sea, o muy poca coordinación. Eso es lo justo decir. Hay un problema extra a este escenario. Tampoco hay nadie que los quiera recibir,
porque también hay políticas, por ejemplo, la Turquía, la Unión Europea, que es el país que recibe luego de coordinaciones también en ese sentido para poder tomar a los refugiados que vienen de África. Y quiero ser específico en el tema de la crisis que hay en este momento en Venezuela, porque hay muchas versiones. O sea, hay gente que plantea, en Venezuela retornaron los dólares, en Venezuela por la crisis en Rusia también hay nuevos modelos económicos que están fomentando un mejor pasar en ese país. Entonces es bien confuso entender qué sucede ahí. Hoy, en especial, también es un país, y aquí lo digo del otro lado, donde hay tanta censura. Porque los medios en Venezuela no pueden desarrollarse de manera libre. Entonces, ¿qué crisis humanitaria hay en Venezuela hoy que sigue generando que los venezolanos busquen otros lugares? ¿O es una oleada de personas cansadas con un estilo de gobierno? A ver, también muchos aspectos, te agradezco la pregunta. Que se resuelva o que no se resuelva, que haya menos problemas económicos en un país, es un aspecto que check, podemos decirlo que se resuelve, ¿no? Pero no necesariamente están resueltos los temas políticos, los temas de la distribución de lo económico y que permita que las personas tengan nuevamente una posibilidad de subsistir, que hayan empleos. Entonces hay todo un tema que también que la economía resuelve, sí, una parte, pero no necesariamente todos los otros aspectos. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Hay personas de Venezuela que salieron porque están perseguidas políticamente. Perfecto. Es que ahí te hago te cuento por qué te hago la pregunta. Porque yo entiendo que la realidad de Haití, que es un país que está, de alguna manera, permanentemente condenado por su contexto territorial, su historia, es muy diferente. Creo yo. Me puede mirar y decir, no es así. Al de Venezuela. Y ojo que, y los tiempos de Venezuela. Respetando muchísimo a la comunidad venezolana en Chile, tuve una socia venezolana, tengo amigos venezolanos, etcétera. Pero hay cierta dicotomía y cierta sensación también de que su misma cultura, que fue durante un momento muy liberal, o sea, el sueño del venezolano del desarrollo propio, era gente que iba a Miami o sea, hagamos memoria de cómo ellos mismos lo relatan, como la isla, las vidas, y estas oleadas que llegan de estratos sociales que no son los mismos que estoy desarrollando en esta conversación, llama la atención. O sea, o por lo menos genera. Que ahí yo coincido contigo en lo humanitario, que es lo terrible, porque hemos deshumanizado a estos migrantes. Y eso está bastante evidenciado en la última CADEM. Que ojo, yo no la tomo como referencia permanente a la CADEM, porque creo que una encuesta en caliente, un trending topic, un poll trending topic. Pero cuando hacen el análisis de un año a otro sobre la sensación respecto a la migración, es bastante notable que cambió la percepción. No solo cambió la percepción, hay cierto criptofascismo en desarrollo. Uh-huh. Entonces hay que entender, y ese es el problema, porque entender nos permite ser compasivos. Uh-huh. Pero hay gente que ya perdió la compasión. Sí, por supuesto. Aquí hay varios temas de lo que tú estás hablando. Uno, que la crisis venezolana provoca la salida de 7 millones de venezolanos hasta ahora, a esta altura, de los cuales 6 millones más o menos se encuentran migrando por el continente. Chile no es el país que recibe más venezolanos, también hay que decirlo, uh-huh. ¿no? El país que más ha recibido venezolanos es Colombia. Frontera. Sí, que frontera. Nosotros somos el cuarto país y Brasil en poco tiempo probablemente nos supere. ¿Qué es lo importante acá? Por ejemplo, países como Colombia y Brasil. Colombia no tiene ley de refugio, por ejemplo, nosotros sí. Y Colombia lo que hizo fue levantar un decreto y que, te lo estoy explicando muy simple, para que se entienda. Se levanta un decreto en que se hace una regularización de casi 2 millones de personas venezolanas y eso ha permitido que Colombia pueda empezar procesos de inserción e inclusión de las personas venezolanas en ese país. Y que va haciendo que baje todos los otros problemas sociales. Porque la irregularidad, por ejemplo, hace que las personas no existan en los países y no puedan incluirse. Entonces, Brasil también lo hizo. Entonces, esas son medidas que países han tomado. La diferencia, claro, que tú mencionas a Haití, es como uno puede pensar como algo más crónico, no más permanente, pero Venezuela, cuando comienza su crisis humanitaria, que tiene que ver con lo político,
comienza también un tema de problemas económicos importantes en el país, sumado con los temas políticos, hace que el país esté en una crisis absoluta y se transforma en humanitaria cuando también las personas tienen que empezar a huir por distintas razones. Por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la persecución política, por ejemplo, la falta de medios para subsistir. Nosotros en el Servicio de Jesuita Migrante atendemos todos los días personas. Viene el invierno y nosotros hemos recibido familias que llegan con los niños que no tienen pañales, Claro. no tienen leche, O sea, calcetines. Hay muchas razones. Muchas razones. Entonces, y lo hacemos siempre. Si tú no tienes grandes razones para migrar con toda tu familia, no lo haces. No lo harías. O sea, no te expondrías. No cruces 5 Claro. países expuestos, porque aparte que no es en avión, esto es caminando, es con buses, topan con las mafias, que los estafan, que los roban, que sobre todo hay un tema de género importante, con niñas, adolescentes y mujeres que son violadas, abusadas. Claro. Entonces, un drama. Embarazadas. O sea, nadie, una familia no se va a arriesgar a eso por nada, ¿no? Es porque allá efectivamente ya no pueden subsistir. Sí, Valesca. Quiero hacer un pequeño apunte. Lo que quería decir con lo de Haití era, Haití es un estado fallido, ¿qué es Venezuela? Venezuela, bueno, se transformó en un estado fallido con sus temas político-económicos. Ok, por eso te digo, pero son distintas las Son características. distintas las características, por supuesto. De por qué migran también. Y apunte cortito. El presidente Piñera retiró el día 20 de abril de 2019 a Chile de UNASUR, porque quería fortalecer, junto a Macri y otros mandatarios parte de la oleada azul, el foro ProSur. En UNASUR había teléfono. Hagan la línea de tiempo, Fran. Valesca, para terminar y volviendo un poco por lo que te invitamos también para analizar este reportaje, que es muy interesante. Es muy fuerte, además. fuerte. Uno Claro. también empatiza y sin lugar a dudas entiende la crisis que existe al respecto, pero sin lugar a dudas uno empatiza y entiende la desesperación que tú decías de cada una de las personas. Hay algunos de quienes cruzaban la frontera y que después se ve cómo llegan a Tacna y cómo lo logran en este muy, muy buen reportaje y el trabajo de la periodista. Cómo hacen el seguimiento incluso de una niña muy pequeña, de no sé, 2, 3 años, en donde caminó mucho, mucho tiempo y el papá dice que casi se desmayó. Mujeres que andan con guaguitas de días, meses, es una locura. Obviamente uno empatiza y es un reportaje que todos deberíamos observar. Hay que volver a eso quizás para entender cada una de las razones y lo que tú dices, como no solo contarlo, sino que verlo es muy diferente. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en ese sentido en apoyo con el gobierno peruano o con otros de la región para poder avanzar en esto? Bueno, la coordinación internacional es importante en términos de, por ejemplo, evitar este tipo de situaciones. También la coordinación internacional te permite tener, más allá de lo judicial o de lo militar, tener estrategias que van desde el punto de vista más integral, ¿no? De cómo se acoge este drama humanitario y se evalúa de distintas vertientes la situación. Son personas, son humanas, por eso yo partí diciendo eso. Entonces, con un puro tratamiento de la situación no resuelves el resto de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué más? También los procesos de regularización de la condición jurídica de las personas, eso es vital para que las personas puedan insertarse en los países. Y eso Chile tiene una data bien baja, bien vergonzosa, de refugio, 20 personas, 7 personas en algunos años, frente a la crisis humanitaria, una de las crisis humanitarias más grandes del mundo. El otorgamiento de visas, ¿cuánto nos estamos demorando en dar las respuestas? Años. Promedio eran 18 meses, pero nosotros tenemos gente que está ya esperando 5 años. O sea, claro. y eso precariza. Una aceleración para eso. Precariza Necesario. muchísimo y se van produciendo los problemas sociales que ya conocemos. Entonces, para que quienes nos escuchan, hay salidas que son del punto de vista humanitario, que en el fondo cómo recibimos a estas personas. Hay aristas también jurídicas, que en el fondo cómo regularizamos la condición jurídica de estas personas. Y hay coordinaciones internacionales que son importantes de hacer.
para evitar los problemas que estamos viviendo y que están padeciendo las personas ahí, que finalmente están en un limbo fronterizo. Y que están pasando en estos momentos en la frontera. Que están hoy pasando la frontera y quieren volver a su país de origen, que también ahí hay algo que tenemos que analizar, cuán fallidos fuimos nosotros en poder hacer esta acogida. Y y nosotros esperamos que todas las medidas que se vayan tomando, sea comunitario, sea cualquier coordinación que se haga, considere todas las variables que están involucradas en este proceso, porque si no vamos a tener de nuevo medidas que fallan como esta y que finalmente las consecuencias las cargan las personas. Sí, totalmente. Valdés Caureta, directora nacional de la Fundación Servicios Jesuitas Migrantes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos educado en un tema que la verdad tiene muchas aristas y muchas tensiones y por supuesto tenemos que solucionarla urgente. Cuando quieran, nosotros volvemos. De todas maneras, sí, va a seguir siendo tema, lamentablemente. Muchas gracias. Gracias. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify. El Café Lungo de www.copano.news. La clave 92.9.